Bueno, en realidad es una sesión este, que me encantó preparar y me encontré con el problema de tener que elegir, porque justamente elegí dos exposiciones que son colectivas. Entonces, cada una tiene una cantidad de artistas que algunas las conocemos, otras las conocemos menos. Todas obviamente son apasionantes, pero bueno, hubo que elegir. Así que yo les voy a dejar, además de la grabación, les voy a dejar este PowerPoint donde ustedes con los links, como para que ustedes puedan navegar también las muestras. Hay otro tema, ahora estábamos hablando de los viajes con Roxana, ¿no? Y de nuestras esperanzas de poder viajar pronto. Y es que también estas exposiciones que, que se están inaugurando en esta primavera del hemisferio norte, algunas fueron programadas, por ejemplo, para abril, y no se han podido abrir en abril. O sea, se van a abrir recién el lunes que viene o el martes que viene, entonces, digamos, es un panorama bastante incierto. Obviamente que son todas muestras que requieren muchísimo trabajo de coordinación. Vamos a ver, al final elegí 3 muestras y si a ustedes les parece, cuando terminemos la sesión, para quienes conozcan los museos o las ciudades, podemos charlar un poco. Pero la primera muestra, en realidad es una muestra que no tenía programada, que es de 2 mujeres y es en Portugal. Son Paula Rego y Josefa de Óbidos, una artista contemporánea que nació en 1935 y un artista de la época barroca, digamos, que nació en 1630 y vivió hasta 1684. Lo interesante que me pareció para abrir esta sesión es que se engancha un poco el tema de la obra, básicamente, de Paula Rego, con algo que estuvimos hablando en nuestra última sesión, que fue ese mundo de los cuentos de hadas. Paula Rego, que estuvo casada con un artista también, Víctor Billing, tiene un museo en Casais, que se llama Casa das Historias, que se inauguró en el 2009, en Cascais, perdón, en Portugal, muy interesante desde el punto de vista arquitectónico, hecho por un arquitecto que ganó esa especie de premio Nobel a la arquitectura, y realmente es como interesante, tiene un sitio bien desarrollado, es interesante de navegar, muy, muy lindo museo. Pero en especial me interesaba la obra de Paula Rego, porque desde sus comienzos ella como que muy conectada con lo que es la figuración del siglo XX, trabajó en base a los temas de relacionamiento conflictivo familiar, ¿no? Y, y en parte usó también los cuentos de hadas como metáforas, digamos, de alguna forma, ¿no? Como Blancanieves es un poco inquietante su obra, hace acordar un poco bueno, obviamente a Lucien Freud, pero también a Balthus, ¿no? Es una obra donde, bueno, acá la Blancanieves está vestida, ¿no? Con los colores que además le adjudicó Disney al vestuario. Pensamos que hay una situación, digamos, que tiene que ver con la higiene femenina, o sea que es bastante complejo, ¿no? Como lo que sucede ahí, pero sentimos de alguna forma que hay un conflicto. En esta otra, ella trabaja el tema ¿no? de los efectos del veneno de la manzana sobre la pobre Blancanieves. Decía que si ven, tiene algo en el punto de vista,
¿no? Y en el tratamiento como de la figura, que hace acordar mucho también a estos artistas, en especial del siglo XX, como Lucien Freud, que cambiaron, como, ¿no? Usaron puntos de vista que eran como mucho más del cine, ¿no? Mucho más de la cámara que puntos de vista que se hubieran usado antes en el arte. Y ella mezcla entonces, ¿no? Ese imaginario de los cuentos de hadas, y con justamente estos puntos de vista, ¿no? Pero los pone dentro de una ambientación que es una ambientación contemporánea, ¿no? Como muy doméstica, donde también trabaja este, los, los acolchados, la alfombra, ¿no? Me resultó como muy perturbadora y a la vez interesante, y también estos cambios que hace, por ejemplo, en esta, ¿no? Que es esta especie de ritual, me hizo acordar a nuestros 15, ¿no? Esa cosa de la niña que se vuelve mujer y de repente se viste como de hada o reina o lo que sea. Y fíjense lo que es la proporción, ¿no? De las cabezas, la proporción de los cuerpos respecto, que no tiene nada que ver con la perspectiva real, ¿no? Sino con una, digamos, con una expresión como mucho más subjetiva, ¿no? De lo que son los tamaños de cada una. Y ahí está además una muñeca como enorme, ¿no? En ese sofá rojo. Pareció una obra interesante para traerles. Pero bueno, la gran muestra que está prevista para este año es una muestra que está hecha en colaboración entre el Metropolitan de Nueva York y la Galería Nacional de Arte de Londres. Entonces tiene como 2 fechas de inauguración. Sería maravilloso llegar a alguna, pero bueno, por ahora la vamos viendo. En el Met va a estar desde el 2 de julio al 3 de octubre, y el 31 de octubre se abre en Londres. Esta exposición tiene también un sitio que está bastante desarrollado. Lo que no encontré online todavía, pero que se puede comprar en Amazon, es el catálogo, digo, para aquellas que les interese. Y tiene un nombre súper interesante. Se llama The New Woman Behind the Camera, ¿no? La nueva mujer detrás de la cámara. Y alude justamente a un fenómeno que se da en el siglo XX, donde hay muchas mujeres artistas que dejan la pintura y toman la cámara. Incluso toman la cámara como una forma, de forma profesional, como una forma también de encontrar un medio de vida. Porque les recuerdo que hasta hace muy poco, digo, primero que el arte de las mujeres siempre ha tenido un valor de mercado menor que el arte de los hombres. Y después que además las mujeres hasta principios del siglo XX no se consideraba que pudieran hacer una obra original interesante, ¿no? Sobre todo en el siglo XIX. Entonces, en general, las mujeres que necesitaban vivir de su arte, lo que hacían era copiar, ¿no? Vivían de copiar a los grandes maestros. Entonces, ¿qué es lo que toma esta exposición? Toma la fotografía de estas mujeres de esta generación que nace a partir de principios del siglo XX, pero más precisamente, digamos, se desarrolla su tarea después de la Primera Guerra Mundial, y que atraviesan el siglo hasta, digamos, hasta los 50, y van a fundar de alguna manera, de distintas maneras, porque algunas fueron maestras, otras tuvieron, digamos, mucha influencia en su momento, ¿no? Por sus experiencias, por los fotógrafos con los que estuvieron, los que ellas revisaron o descubrieron, por sus alianzas colaborativas con otros fotógrafos. Entonces, digamos, es como todo un movimiento de mujeres que se da en todo el mundo, y eso
es lo que me parece como muy, muy interesante, ¿no? Entonces, son más de 120 fotógrafas de más de 20 países y nos permite acercarnos a la obra para nosotros tan desconocida, por ejemplo, de esta Sasamoto, que es la primera fotoperiodista japonesa que en 1940 comienza su carrera profesional con 25 años. Es quien está en el cartel. Y, y es bien interesante eso, ¿no? Cómo vamos a encontrar dentro de estas fotógrafas que son norteamericanas, que son de origen europeo, exiliadas en Europa, exiliadas en Latinoamérica, latinoamericanas, francesas, bueno, europeas de toda Europa, rusas, bueno, en fin, tenemos italianas y también chinas, japonesas, y una que es de la India. Entonces, en realidad, como ven, es un corpus muy abarcativo y yo elegí algunas como para mostrar, en realidad, porque, bueno, porque me resultaban más desconocidas o porque me parecía que era importante para abrir hacia el trabajo de otras mujeres. Acá está el link al catálogo en Amazon y el catálogo tiene este autorretrato de Alma Levenson, que es justamente su mano, ¿no? Una mano bien femenina ajustando el lente. Un poco ordenando como por tiempo, tenemos a Dora Calmus. Dora Calmus empezó a firmar muy pronto como Madame Dora, porque, bueno, obviamente el tema, ¿no?, del nombre francés era como que tenía ese encanto, pero ella era austríaca y comienza a trabajar en Viena. Después se va a París. Durante la guerra tiene que exiliarse en el sur de Francia. Va a ser un cambio como muy grande en su obra, pero es una fotógrafa sumamente productiva, ¿no? Como ella trabajó muchísimo en revistas como Vogue, como Tatler, como Vanity Fair, y dejó alrededor de unas 200.000 fotografías. Parece interesante comenzar con ella, primero porque es una de las primeras, ¿no?, que también con 20 y pocos años se anima a establecer su propio estudio en Viena, que es una Viena obviamente muy sofisticada, ¿no? Es una Viena que estaba en esa eclosión artística, filosófica, musical, ¿no?, que hemos visto desde otros puntos de vista. Y uno de los primeros que acude a hacerse un retrato es nada menos que Gustav Klimt en 1906, y lo sigue Emily Floge, su compañera diseñadora, que acá posa con un diseño propio también, ¿no? Entonces, digamos, como que muy rápidamente ella se hace como famosa también porque eh, tiene una forma de abordar el retrato en que hace sentirse muy cómodo al retratado. O sea, ella rompe con esa forma que era la habitual, digamos, ¿no?, a principios del siglo XX, del retratado como una especie de estatua, ¿no?, muy formal, sino que trata de encontrar justamente como que aparezca el alma. Entonces los hacía reír, los hacía moverse, los hacía tomar poses que no eran las esperables, digamos, ¿no? Después, bueno, acá me fascinó este retrato de una actriz, Hamrich, con un sombrero diseñado por un pintor también de la época, ¿no? Bien eduardiano, esos sombreros así como tan absurdos, pero bueno, tiene que ver con ese ambiente sofisticado, ¿no? Como muy, muy hiperestético. Y ella va a
como les contaba, va a retratar entonces, ¿no? A gente de las artistas, bueno, acá está Ana Pavlova, ¿no? Bellísima, en 1913, cuando llegan los ballets rusos, y también va a ser como una defensora, porque empieza a trabajar el cuerpo de las mujeres de una manera que no se había visto antes, y va a ser una gran defensora, por ejemplo, de Josephine Baker, que es la primera vez que llega a Viena. El alcalde tiene dudas si dejarla actuar, ¿no? Porque se consideraba que su espectáculo era un espectáculo casi obsceno. Y entonces, digamos, ese tema, ¿no? De retratarla desnuda, de hacer como esa visión artística también ayuda, ¿no? a que Josephine Baker sea considerada como lo que era, un artista y no simplemente alguien, una mujer que se desnudaba. Eh, Acá tenemos un retrato impresionante de la pintora de origen polaco, Tamara de Lempicka. Ella tiene, realmente es una sesión preciosa y tiene varias fotografías de Tamara de Lempicka. Esto corresponde al periodo donde está en París, donde se va a hacer amiga, por ejemplo, de Balenciaga, y va a fotografiar, digamos, a todos los famosos, y también va a ser fotografía de moda, que no es una fotografía de moda que hemos visto alguna también hecha por Dora Maar y por otras fotógrafas. Es una fotografía que siempre tiene como una intención que va más allá de simplemente mostrar, ¿no? Las prendas, sino es contar también, aparte, bueno, acá hay, ¿no? Como una especie de diálogo con la arquitectura, es mostrar como eh, el vestido como una obra de arte, ¿no? Como una escultura casi, por la luz, por la forma en que está fotografiado, o sea, hay toda una intención artística, ¿no? De mostrar que eso es mucho más que simplemente una prenda de vestir. Pero bueno, son digamos, el coletazo, ¿no? De los años 20, que todavía queda con esa libertad, con esa experimentación, y también con el glamour que tenía en ese momento París. Lo que va a suceder con Dora es que eh, era judía, entonces su hermana y ella tratan de huir cuando están llegando los nazis a París. Balenciaga las ayuda, finalmente atrapan a la hermana, bueno, que va a morir en un campo de concentración. Ella logra escaparse hacia el campo en el sureste de Francia y permanecer ahí hasta el fin de la guerra. Y lo que va a pasar con ella cuando sale, ¿no? Como de ese trance en que prácticamente toda su familia de Austria había sido este, asesinada, es que en vez de volver, ¿no? Al tema bueno, a ese París, digamos, que estaba saliendo, ¿no? Como de la guerra, y a sus amigos y a todo lo demás, lo va a hacer en parte también, porque además necesitaba vivir de algo, pero va a trabajar para las Naciones Unidas haciendo registros fotográficos de una sensibilidad exquisita de qué está pasando con los alemanes y los austríacos que están en campos de refugiados. Así que acá tenemos una fotografía que es de 1948. Ella básicamente trabajó, ¿no? sobre ese tema, qué pasa con los derrotados también, que fíjense, la guerra había terminado en el 45, ¿no? Acá tenemos 3 años después esta gente que todavía estaba desplazada, también por el tema, ¿no? de las fronteras. Y, y ella habla, ¿no? Como, entonces, mucho más allá del tema belleza, estética, dice, el hecho de que yo vea a las personas de manera diferente a como las creó Dios, es la sagrada vocación del fotógrafo, o sea, ¿no? Esa capacidad artística de poder mirar, ¿no? Más allá de la apariencia que Dios ha dado como una vocación, digamos que es una vocación seria, ¿no? Que va más allá de la apariencia de las cosas. Y la tercera parte
de la carrera de Madame Dora es todavía más extrema. Ella entre el 49 y el 58 aborda lo que ella llamó su gran proyecto final, que fue visitar mataderos en París para fotografiar animales y partes de animales en medio de, imagínense, yo no quise ser demasiado gráfica, pero son muy inquietantes sus fotografías, en medio de lo que era no solamente ver, ¿no? Como la muerte, el despedazamiento de esos animales, sino también, imagínense, el olor, la sangre, los chillidos, ¿no? Y Jean Cocteau, de alguna forma, entiende, ¿no? Como ese gesto que tiene algo que ver con el surrealismo, y dice: Madame Dora, avivada por el ala del genio, pasea por un laberinto cuyo minotauro va desde las Dolly Sisters hasta el terrible bestiario de los mataderos, donde esta mujer, más lúcida que cualquier joven, hace a un lado a los asesinos con un gesto y coloca su cámara en su lugar frente al sacrificio diario de nuestro culto carnívoro. Cuentan que era una mujer chiquita, ya era una mujer bastante mayor, y que había mantenido una elegancia, ¿no? Entonces andaba por los mataderos de trajecito de Chanel y le gustaban mucho las joyas, ¿no? Como muy arreglada, haciendo eso que fue su última gran serie. Igual ella siguió fotografiando, digo, obviamente, moda y todo lo demás, porque bueno, como les decía, esto fue como una parte más experimental, ¿no? Pero bueno, de alguna manera ella había hecho un tránsito que da cuenta, ¿no? De cómo un artista puede atravesar desde ese momento, ¿no? Como feliz, eufórico, de los años 20, donde nace esa nueva mujer, la barbarie de la guerra y luego una especie de elaboración artística de todo lo vivido. Y nos vamos a ir para Japón, ¿no? Y acá tenemos a Ekio Yamazawa, que vivió entre 1899 y 95, en que ella hace estas fotografías de una actriz, ¿no? Como también, imagínense en esta época en Japón, que era una sociedad muy restrictiva, ¿no? Para las mujeres, una mujer que además fotografía a una actriz, tratando también como de capturar, digamos, como el drama y todo eso, no es simplemente, ¿no? Como registrar ese arte tan codificado, tan ritualizado, ¿no? Sino ese otro Japón que además estaba justamente en el momento de la guerra y de una guerra que termina ¿no? con consecuencias terribles. Y acá tenemos a Sasamoto, que era la que les mostré en el, en el cartel de la exposición, con 25 años y a los 101 años, manteniéndose todavía activa. Esta es una fotografía, me impresionó muchísimo, es de Hiroshima del 52. También ella era de una familia digamos, bastante liberal, pero obviamente tuvo que vencer muchas resistencias como para dedicarse, ¿no? A la fotografía y al fotoperiodismo. O sea, ya no es la fotografía de estudio, que sí para muchas mujeres el tener estudios mayores o menores, como habíamos visto ¿no? de Madame Dora, era posible que una mujer tuviera un estudio, pero de alguna forma el estudio era una especie de prolongación de su casa. El estudio en Viena de Madame Dora era un estudio que era muy elegante y se parecía a una casa, o sea, la mujer estaba como contenida ahí. Pero Sasamoto, junto con otras mujeres, como más o menos en los mismos años, se proponen algo que para las sociedades en las que vivían era mucho más complicado, que era salir a fotografiar la actualidad y la realidad,
¿no? Sí, es decir, como hacer un uso, digamos, de sus ojos y de su mirada mucho más allá de lo que podía ser el estudio, esa contención, ¿no? Del estudio como una especie de prolongación de lo que es el hogar. Y bueno, me gustó mucho esta receta para mantenerse activa hasta los 100 años. Ella dice, nunca debes volverte perezosa. Es esencial mantenerse positiva acerca de su vida y nunca darse por vencida. Debes esforzarte y mantenerte alerta para poder avanzar. Eso es lo que quiero que la gente sepa. O sea que, ¿no? Como un tema es eso ¿no? De mantener como la actitud de actividad, ¿no? Y no dejarse vencer ni siquiera por los límites de la edad. Acá tenemos unas fotografías de ella, estas son unas fotografías de unas mujeres, de mineros durante una huelga, y este otro precioso retrato de un periodista e historiador, Soho, del 57. Ella, su marido también era fotógrafo y bueno, a partir de los años 70 se retira, digamos, de la parte profesional. No pude menos que traerles esta mujer que se llama Germaine Krull, si bien en realidad ya hablamos de ella el año pasado, porque esta mujer polaca de origen, que bueno, que estaba muy vinculada al grupo del surrealismo, es una de las que viaja en ese barco espantoso, viejo, unas condiciones tremendas, que se llama el Capitán Paul Lemerle, desde Marsella a Río. Y ese barco lleva a lo más granado del surrealismo europeo, huyendo justamente del nazismo. O sea, muchos de los que viajaban ahí, uniendo con Peggy Guggen, que la vimos ¿no? En nuestras sesiones de ellas, fueron salvados por ella. O sea, pero fue, bueno, todo un proceso, digamos, tanto la espera, que muchos estuvieron casi 9 meses antes de poder salir de Marsella, como el viaje, que además había niños y todo lo demás. Digo, bueno, Germaine Krull lo fotografió, y en realidad ella deja de hacer fotografía, se va a la India a vivir, se dedica a otras cosas, y su obra es descubierta prácticamente cuando muere, o sea, después del año 85, y ahí su hijo descubre una cantidad de fotografías y de negativos que hacen que ¿no? se conozca ahora recién su obra y se la pueda considerar, digamos, dentro ¿no? de estas mujeres que, bueno, esta es Galina Zanco, es rusa también, ¿no? Una mujer en el frente. Este era otro tema, ¿no? Las mujeres, incluso durante la guerra, se suponía que iban a fotografiar otras cosas, ¿no? Que iban a quedar en la retaguardia fotografiando y dando testimonio gráfico de otras cosas, pero hay mujeres como Zanco, como Galina Zanco y como otras que van a ir a la primera línea de fuego. Esta fotografía es del 43, y esto nos trae a Gerda Taro, que Rosario la había nombrado y que bueno, era una falta no haber hablado de Gerda Taro. Gerda Taro era alemana y muere a los 26 años. Ella se encuentra en París con un húngaro que llamaba André Friedman, y como a los dos les resulta muy difícil vender sus fotografías, tiene una idea que es genial, que es inventar a un norteamericano muy famoso, muy rico. Claro, imagínense, en esa época no había internet ni nada, ¿no? Que era un gran fotógrafo y que vendía sus fotos muy caras. Y empiezan a tener realmente un éxito bárbaro.
Pero ¿qué es el tema? Que esa asociación, digamos, ese apodo, ¿verdad? Robert Capa engloba, sin un crédito para cada uno, a la obra de esos años de ellos dos. Entonces, en realidad ha sido como, lo que sucede es que ella muere en el año 37 y que ha sido muy difícil separar, ¿no? Durante muchos años ella se consideró la mujer de Robert Capa, obviamente con un rol menor como creadora, y además las obras, digamos, de uno y de otros quedaron como juntos dentro del archivo. Él también muere en el frente con una mina, y ella de una manera tremenda, porque en realidad está en la Guerra Civil Española. En ese momento él está en París, y a ella la atropella un tanque republicano, o sea, al lado. Pero bueno, deja estas fotografías que también son una mirada, por más que estaba en la primera línea, son una mirada muy sensible y muy especial sobre la Guerra Civil Española, ¿no? Acá tenemos una mujer, una miliciana, entrenándose, ¿no? Este tema de lo femenino y a la vez el tema de la guerra y la violencia. Por otro lado, un momento de distensión, ¿no? Con la música. Es como que transmite muy bien ese tema bueno, del que ella era parte también, ¿no? De esas brigadas internacionales y de esa especie de solidaridad, ¿no? Que había en ese momento, que se mezclaban también jóvenes de muchos países que iban voluntariamente, ¿no? A pelear del lado republicano. Pero ella también como que retrató, digamos, esa vulnerabilidad, ¿no? De los que estaban detrás, los niños, los viejos, las mujeres. Esta fotografía también de los soldados republicanos en el frente de Málaga, ha sido acreditada hace poco, ¿no? Es como que hubo que hacer un trabajo de investigación muy, muy profundo como para poder, ¿no? Separar uno de otro. Y ahora les voy a mostrar alguna parte de obras de algunas de estas fotógrafas mujeres. Esta es Edith Tudor Hart, británica, nacida en Austria, y esta calle, ¿no? Como muy dramática de Londres, de 1940. El violinista, ¿no? Arrodillado sin piernas, como impresionante. El otro, ¿no? Este hombre sándwich, o sea, da esa idea ¿no? De la crisis y de la pobreza y la dureza, digamos, de esas calles. Las ciudades fueron muchas veces como eh, temas como muy importantes, ¿no? Para las mujeres, para estas mujeres que encontraron dentro de las ciudades estos apuntes, ¿no? Como bueno, como Sandra Weiner, del carro con flores, ¿no? Sobre la calle mojada, o el niñito que va, ¿no? En esa especie de carromato tan primario, pero ¿no? Con esa sensación que parece Ben-Hur, ¿no? Como esa sensación de libertad y en medio estamos viendo una calle que en realidad está sucia, está espantosa, pero es eso, ¿no? Es lo que tiene la vida de la ciudad como una metáfora también de lo social, ¿no? Esta es otra norteamericana, Genevieve Naylor, también a principios de la década del 40, miren lo que es este trolley, ¿no? Como que forma brutal, digo, pensar que esto era, ¿no? Como usual, ¿no? Tener que viajar así. Hildegard Rosenthal, brasileña, de origen suizo. Esta es también del año 40, en San Pablo. Es súper interesante, ¿no? Como en realidad el foco,
está entre medio, ¿no? Estos autos que pasan en la calle mojada, y tenemos a izquierda y derecha estas verticales, y a la izquierda descubrimos la mirada de esta mujer joven que a su vez nos mira, ¿no? Y no es el foco. Pero digo, después que uno la descubre es como tan inquietante, tan como que no se puede dejar de, ¿no? De mirar, porque bueno, hay una búsqueda también, obviamente, que tiene que ver con la composición, que tiene que ver con ver más allá, ¿no? Eh, Más allá de lo anecdótico o simplemente, sino ver esas formas que se mueven o que están quietas, como en este caso, como ese juego, ¿no? De geometría, de abstracción. Por algo estamos justamente, ¿no? En estos años. Y esta fotógrafa, hemos hablado de ella, de Kati Horna. Kati Horna era de origen húngaro, vivió en México y, si recuerdan, era amiga también ay, por Dios, de Remedios Varo, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan que hay un retrato de Remedios Varo, con una especie de disfraz de pájaro, que es muy impresionante, y bueno, ya les digo, era como una de sus amigas. Kati Horna también va a ser ¿no? Como una artista que mezcla también con lo surrealista, ¿no? Como su obra. A veces con estos trabajos de superposición de imágenes. Muchas de estas mujeres fotógrafas fueron, además, digamos, ¿no? Del tema de la captura, del momento justo, del encuadre, fueron también muy experimentadoras en el laboratorio. Entonces, estos recursos que se pusieron, digamos, ¿no? Como muy, fueron descubiertos, digamos, junto con la fotografía primera, ¿no? Estas posibilidades que tenía la fotografía de ser intervenida, de colocar capas y capas de imágenes que funcionaran juntas, es una exploración que muchas de estas mujeres hicieron en el estudio. O sea, vamos a encontrar, por un lado, fotógrafas ¿no? Cuyo acto artístico es sobre todo el encuadre, la captura, ¿no? Esto del momento, y cómo funciona, digamos, la forma respecto al fondo, a cómo se encuadra. Esto podría estar encuadrado de otra manera, ¿no? Para retratar a este personaje, esta recolectora de tabaco. Pero, sin embargo, la composición, ¿no? Está abierta hacia izquierda para ver toda esa textura del tabaco, ¿no? De la casa. Y van a ir como por distintos lugares, ¿no? Porque así como vamos a encontrar fotografía que está más hacia lo social, hacia el registro, y también, ¿no? Como esa denuncia, digamos, ¿no? De las condiciones en que estaban viviendo muchos americanos. Eso fue a partir de la Gran Depresión, digamos, ¿no? Como toda una corriente de trabajo. También vamos a encontrar, esta ya es obviamente de los años 50, digamos, otra fotografía que se goza, digamos, ¿no? En lo bello y en lo estético. Esta es Lilian Bassman, y el sombrero es algo absolutamente maravilloso. Como los sombreros, ¿no? Son algo tan inspirador. Acá tenemos la década del 30, ya tenemos investigación con color, ¿no? Y ese tema del consumo y de todo eso que tenía que ver con la bebida, y también que era, digamos, el tema de tomar, ¿no? Alcohol era un tema que era también una conquista bastante reciente para las mujeres, poder tomar alcohol, ¿no? Como eso de los cócteles y todo eso, de que eh, se mezcla esto con el tema de la publicidad, al que varias mujeres también accedieron,
¿no? El tema de trabajar como fotógrafas de producto o lo que fuera, y muchas de ellas hicieron, como Greta Stern en Argentina, este, hicieron como un uso, digamos, como un poco irónico, ¿no? De todo ese mundo, del mundo del consumo, del mundo de los maniquíes, del mundo de la publicidad, porque bueno, era una realidad también nueva y es un poco fantasmagórica, ¿no? Porque el tema de la mujer y cómo se ve la mujer eh, fue todo un tema interesante, ¿no? Cómo retratar estos cuerpos nuevos, que eran cuerpos que por un lado tenían como una especie de aspiración a lo clásico, ¿no? En cuanto a eso, pues ya ahora eran cuerpos que se veían, eran cuerpos que ya no estaban encorsetados ni estaban, ¿no? Tapados, sino cuerpos que estaban expuestos, cuerpos mucho más atléticos, cuerpos que recordaban de alguna forma justamente, ¿no? A los griegos y a toda esa cultura latina del cuerpo. Pero bueno, ¿cómo va a ser esta mujer nueva, ¿no? Esta mujer que ya no está como liberada? Así que vamos a encontrar muchos retratos como este Dulce Carneiro, ¿no? Que son una especie de búsqueda sobre la belleza femenina eh, desde otro lugar, ¿no? Como ya no como una especie de muñequita, sino como una mujer poderosa, ¿no? Con un cuerpo que es un cuerpo atlético, que es un cuerpo que puede mostrarse desnudo, que es un cuerpo que está en movimiento, que tampoco es un cuerpo lánguido, ¿no? Extendido sobre un canapé, sino que es un cuerpo que está como pronto para la acción. Y esa es la gran diferencia. Eh, Otro tema que también vemos mucho es el tema del autorretrato. De Claude Cahun hablamos, cuando hablamos de ella, los recuerdo, ella fue una fotógrafa francesa, que es aquella que hizo toda una especie de terrorismo dadaísta viviendo en una isla chiquitita de Jersey, entre Inglaterra y Francia, en la época del nazismo, que les dejaba como notitas que firmadas por el soldado desconocido, tratando de que los alemanes se sublevaran contra ¿no? Sus autoridades, y que finalmente, bueno, se salva en el último momento con su compañera de ser ejecutada y se autorretrata con una insignia nazi entre los dientes. Esta búsqueda de la identidad hizo que esto, bueno, puso no solo porque habíamos mostrado en esa sesión a Claude Cahun como vestida como en los años 20, con más andrógina, menos andrógina, vestida de hombre, o sea, esa especie de búsqueda, ¿no? De la identidad. Y acá llegamos a Omay Virawala, que en realidad este es el apellido que toma de su marido, que es también, ¿no? Su primera fotografía que vendió profesionalmente es esta, que es justamente una amiga de ella durante un picnic, pero es la primera fotoperiodista femenina de la India. Ella venía de una familia parsi, es una familia que era como muy bien considerada socialmente, que eran muy liberales en algunas cosas, pero por ejemplo con el tema de la ropa no. Entonces ella se hizo famosa por andar en una bicicleta por todos lados, cargando su equipo, que era bastante pesado, pero vestida de sari, ¿no? Como esa cosa entre la tradición y la modernidad. Y su marido justamente es como su principal impulsor, él también era fotógrafo, y cuando ve las fotografías que ella sacaba en un picnic, bueno, entonces trata de que le empiecen a comprar fotografías, y así ella se va profesionalizando. Y se convierte justamente, le toca vivir un momento muy especial
de la India, que es justamente el fin, ¿no? del Imperio Británico, y bueno, todo lo que sucede hasta la independencia de la India. Y acá tenemos a Gandhi y al líder independentista, Gafar Khan, llegando a una reunión. Acá a la derecha, arriba, tenemos una visión del traslado de las cenizas de Gandhi en el 48. Es impresionante, digamos, todo lo que esta mujer vio y bueno, y lo que cuentan era que tenía una manera, además, eh, muy interesante de hacerse casi invisible, ¿no? Cuando estaba fotografiando y de establecer una relación eh, muy interesante aún con estas grandes personalidades, ¿no? Como el Dalai Lama acá entrando en la India en el 56. Me pareció preciosa, además, la verdad es que nunca había visto una foto del Dalai Lama tan joven. Y uno de sus favoritos fue Nehru, como modelo, así que realmente tiene una gran cantidad de fotografías de Nehru. Acá Nehru está liberando una paloma, pero son bellísimas las fotografías. Y bueno, muere su marido en el 69 y ella se retira en el año 70, pero va a vivir hasta el 2012, pero se retiró, digamos, del fotoperiodismo. Y esta es Elisabetta Ignatovic, que fue parte como del círculo de Rodenko, del gran arquitecto y también fotógrafo ruso. Se ve en la forma en que, ¿no?, compone, pero también fue súper interesante, ¿no?, como su obra, porque bueno, era una obra que tenía todo un contenido, ¿no?, muy importante, propagandístico, pero a la vez, fíjense, ¿no?, cómo funcionan esas cortinas con pasamanería, marcando, ¿no?, esa imagen como idílica de la familia que está reunida y que el padre lee, la madre cose, ¿no? Esa familia campesina. Le tocó también, ¿no?, como vivir una época donde se estaba como inventando esa idea ¿no?, de una Unión Soviética muy fuerte, muy industrial, muy adelantada. Así que en realidad su fotografía, ¿no?, como que trabaja mucho para ese lado. Porque la modernidad de un lado y del otro, ¿no?, del mundo es como el gran desafío también del siglo XX, y cómo va cambiando, ¿no?, todo el paisaje, las ciudades. Y esta es Berenice Abbott. Berenice Abbott es muy importante, más allá de que ella no dio clase directamente, influyó muchísimo en muchos fotógrafos, tanto mujeres como hombres, y uno de sus grandes temas fue el tema de las mujeres, ¿no? Es decir, en los años 20 ella retrató, también estuvo en París, retrató estas mujeres que trataban de vivir de otra manera, ¿no? Hice esto bastante fuerte, ¿no? Y lo último que quiere la gente son mujeres independientes, pero ella dice, ¿no?, como siempre he sido un lobo solitario, porque bueno, ella eligió, digamos, que el trabajo fuera el centro de su vida. Y justamente, ¿no?, trabajó y trabajó en varios, también ella tiene como varias etapas. Tiene la etapa de los retratos, en que, digo, yo puse 2 retratos de mujeres, pero hay retratos de James Joyce, de Picasso, hay retratos maravillosos de artistas e intelectuales de su época, pero se hizo como muy famosa por un libro que se llamaba, ¿no?, como Ha cambiado Nueva York, del 39, donde justamente fotografía, ¿no?, el gran cambio de la ciudad que se convierte en metrópolis. Y vieron los puntos de vista diferentes que usa, ¿no?, como
es muy, muy interesante, ¿no? Y esta otra vista nocturna. Y además, no sé, ella era bastante arriesgada desde el punto de vista físico, así que se subía donde fuera con tal de hacer una fotografía. Y, no, y ella dice eso, ¿no? Hay que andar sola, ¿no? Es casi una aventura que se debe hacer sola. Ella se va a retirar del tema de la fotografía, el fotoperiodismo, había trabajado mucho para Life y se va a dedicar a otra cosa, que es la fotografía que estamos viendo a la derecha, que es la fotografía científica. Ella, si bien, como les decía, no dio clase directamente, sí había escrito muchos manuales didácticos sobre fotografía, o sea, fue una gran, reflexionó mucho y también sobre temas técnicos, y se dedicó a fotografiar libros de ciencia, o sea, ¿no? Acá lo que vemos seguramente es un desplazamiento para un libro de física, bueno, son bellísimas fotografías científicas, pero también, ¿no? Como que encontramos que estas mujeres han tenido como varias vidas, muchas, ¿no? Y este es el caso de Ilse Ping, por ejemplo, también, que, que bueno, ella se hizo este autorretrato, le decían la diosa de la Leica, fue de las primeras en andar con esta cámara, ¿no? Tan portable y pequeñita, y se hizo este autorretrato en 1930 y vuelve a reversionarlo en 1986, ¿no? O sea, vuelve a verse ella, y lo que ella dice es que, ¿no? Como ese tiempo transcurrido, todos esos 50 años, más de 50, transcurridos entre una fotografía y la otra, dice, llegar a los 90 es apenas otro día en esforzarse para subir la escalera infinita de nuestros sueños. O sea, ¿no? La escalera no es la escalera real, es la escalera que es infinita, o sea, de nuestros sueños. Es muy bello. A ella le debemos este retrato de Maya Deren, que es esta coreógrafa y bueno, y también cineasta experimental maravillosa, y bueno, este retrato es de una belleza increíble. También fotografió la ciudad y esta foto me encanta, fíjense cómo ella está reflejada, ¿no? Ahí se refleja ella y su cámara, ¿no? Deformada ahí por la lente. Tina Modotti, no podíamos dejar de hablar de ella. Tina Modotti es también una artista, bueno, que al revés de varias de las que hemos visto, se retiró, primero que murió muy joven, pero además se retiró como de la vida artística para estar más cerca, digamos, ¿no? Más involucrada en lo que era la lucha política y social de la época que le tocó atravesar, que es una época, bueno, tremendamente apasionante. Hay una novela que creo que varias de ustedes han leído, que se llama Tinísima, que es tan bárbara, ¿no? Como para entender un poco esa complejidad de la vida de Tina Modotti. Y yo elegí aquí, ella trabajó con un fotógrafo que también hemos visto, Weston, y elegí acá como fotografías que considere que son más personales. Ella tiene varias que son como estudios bellísimos, ¿no? De objetos, muchos de ellos con una carga significativa y simbólica importante, pero digo, al revés, ¿no? De lo de Weston, que siempre fue como muy plástico, muy escultórico, muy de la luz. Ella salió como para buscar esa unión un poco entre lo formal y el contenido, ¿no? Y el contenido que era propio de lo que estaba pasando en México en ese momento, de esas luchas populares, de esos trabajos, ¿no? De la gente, de esa vida. Y bueno, entonces seleccioné estas 4 fotografías. El retrato que está ahí sí es un retrato de Weston, de cuando ella tenía 21 años, una mujer bellísima que además había andado hasta por
por el cine de Hollywood, el cine mudo, pero que bueno, que en algún momento, digamos, renuncia al tema artístico por, ya les digo, por la actividad política y va a morir en circunstancias muy raras en 1942 en Ciudad de México. Otra, también en México y muy importante, es Lola Álvarez Bravo. Lola Álvarez Bravo estuvo casada con un gran fotógrafo, Álvarez Bravo, tomó su nombre, pero se va a divorciar un poco antes de la década del 50 y va a hacer una carrera propia con muchísimas dificultades porque, bueno, ella dice, ¿no? Como que no es que hubiera persecución contra las mujeres, pero bueno, era obviamente un país muy conservador, ¿no? Y requería una gran decisión para una mujer dedicarse a una actividad profesional y llevarla adelante, ¿no? Además ella incluso deja a su hijo con su suegra, o sea, eh, se va a vivir con María Izquierdo, que era una pintora que también vimos, este, hace como decisiones como muy fuertes, ¿no? Como para esos años en que se suponía que una mujer tenía que ser como mucho más calladita y dedicada, digamos, a su familia. Y a ella le debemos esta sesión de retratos, son varios. Yo elegí de Cuerpo Entero, de Frida, del 44. Me pareció muy, muy bello. Esta otra que se llama En su propia prisión, en lo que es el juego ese, ¿no? De las sombras y esa mujer mirando para afuera, qué impresionante cómo, ¿no? Cómo funciona ¿no? El todo. Esta otra que es más divertida, se llama Los Gorrones, pero también, ¿no? Esos niños que están mirando como escondidas, cómo funciona, ¿no? El tema de forma y el tema de esa figurita, mucho más lúdico, ¿no? El 55. Y me voy a detener en otra mujer que se llamó Anne-Maria Henrich, que nació en Alemania, que murió en el 2005 y que desarrolló, porque llegó muy jovencita a Argentina, desarrolló una carrera larguísima y seguramente hemos visto, digo yo no seleccioné una parte, pero hemos visto su trabajo en revistas viejas, porque fue una mujer que trabajó muchísimo trabajó mucho para cine, digo, para revistas que hablaban de cine, como la Radiolandia, por ejemplo, pero trabajó también dentro del Colón, o sea, tuvo un estudio que, que fue realmente como sentó época, ¿no? Y su sensibilidad especial. Eh, Cuando ella muere, también sus hijos, que son fotógrafos, empiezan a encontrar en el estudio de su madre una cantidad de otra producción que no era esa producción de la que ella vivía, esa producción comercial, sino mucho más experimental, que en realidad también, ¿no? Como que la acompañó toda la vida. Es, ella, su familia se viene, ¿no? En el 26 de Berlín y eh, abre su estudio también muy joven. Se dedicó a la fotografía, digamos, no de cine, pero de teatro también, de ballet. Y entonces hizo como ¿no? Como esa mezcla, digamos, entre lo que era el retrato, como por ejemplo de Serge Liffard, del coreógrafo, como una mezcla, ¿no? Como del retrato eh, artístico con lo surrealista, con las varias exposiciones. Y vamos a ver, bueno, acá yo les hice una pequeña selección, acá está Armando Bo en el año 40, Mercedes Sosa en principios de los 60, muy jovencita. Va a dejar como, ¿no? Bueno, también hay muchos retratos de Eva Perón que son buenísimos. Y ese juego, ¿no? Que tenía de repente con
el tema de la luz, de las exposiciones, de jugar también con esculturas, el cuerpo en movimiento, ¿no? También fue como una de sus preocupaciones. Y también fotografió la ciudad. Está esta serie, que tiene una serie de pescadores que es hermosísima, que es toda hecha en Mar del Plata, y esta otra de veraneando en la ciudad, que uno se imagina el calor ese de Buenos Aires, ¿no? Y es esa figura tendida ahí al sol arriba de la chimenea, parece absolutamente maravillosa. O sea que fue una mujer también como que experimentó mucho en el laboratorio, experimentó con la captura, experimentó jugando con estas esferas, y con una búsqueda en general, ¿no? Como de la belleza. Ella decía que la belleza era una especie de educación, ¿no? Que uno iba como cultivando, y bueno, una búsqueda que seguía para siempre. Pero es bien interesante cómo estos autorretratos, por ejemplo, se conocieron, en realidad, digo, ella no los había mostrado ni publicitado, ¿no? Sino que se conocieron después que muere. Y bueno, y acá, siguiendo con mujeres, vamos a esperar que esta exposición, que se iba a abrir el 22 de abril, pero bueno, ahora cambió un poco de fecha, se pueda abrir. Esta exposición es de artistas de varias disciplinas, ¿no? Pero tiene la particularidad de que se centra en artistas que también de todo el mundo, pero que tienen más de 70 años. O sea, en realidad, estas mujeres, estas 16 mujeres van entre los 71 a los 105 años, y todas tienen una carrera de más de 50 años. Algunas obras fueron hechas especialmente para esta exposición, y otras obras son obras que tienen 40 o 50 años, ¿no? ¿Por qué esta unión entre estas artistas veteranas? Porque en realidad lo que este museo, el Museo Mori en Tokio, propone es que estas mujeres que han recorrido tanto camino, que se han tenido que enfrentar a tantos desafíos, quizás tengan algo para decirnos, ¿no? Como de dónde podemos sacar energía como para también superar este momento del COVID, ¿no? Como una especie de poder interno para seguir desafiando, ¿no? Otra energía. Y la energía no viene, en este caso, de artistas jóvenes, sino de artistas que han sido probadas de alguna forma, ¿no? En la persistencia del arte, en haberlo ejercido en un momento en que el arte de las mujeres no tenía, ¿no?, el eco que hoy tiene, en haber desarrollado muchas veces la carrera en medios que no eran para nada abiertos, ¿no?, a lo que estaban diciendo, y reúne, bueno, a todas estas 16 mujeres que, si ustedes ven, nacieron, ¿no?, entre el 25 al 46, sí, 46 por ahí, ¿no? En distintos lugares. Yo obviamente elegí unas poquitas, pero bueno, les voy a dejar los nombres para que ustedes puedan buscarlas. Ana Bojejian es de origen armenio, pero en realidad nació en Egipto, y ha vivido y desarrollado gran parte de su trabajo en Canadá. Es un artista que va entre el dibujo, la instalación, la escultura, muy interesante, como que se mueve, ¿no?, como con mucha libertad entre todas estas formas. Y me llamó muchísimo la atención porque ella en realidad
se hace exitosa en 2012, ¿no? En una documenta de Kassel. O sea, realmente el reconocimiento le ha llegado tarde y tiene una actividad impresionante y ella crea además eso que llama site specific, ¿no? O sea que en cada vez que es invitada, ha estado en la Bienal de Venecia, bueno, ha expuesto en todos los museos y centros más importantes, ¿no? Del 2012 hasta acá, pero ella crea una instalación y un desarrollo, digamos, creativo específico para cada vez que expone. Esta es una instalación que hizo en Gante, que habla de la historia del comercio del algodón, desde Egipto, ¿no? Hasta, bueno, pasando por la esclavitud en Estados Unidos, por la industrialización en Inglaterra. Muy interesante, tiene un contenido político, pero también es como muy libre para ir desde el dibujo, yo les decía como, ¿no? A este tema de incorporar collage, volumen y llegar a estas instalaciones muy grandes. Esta es la obra que ella presenta acá. Estas fotografías, cuando vean gente que tiene barbijo, es porque es el pase que se hizo previo para la prensa y que está fotografiado, que yo lo encontré, digamos, en la web del museo, y entonces acá podemos ver exactamente qué es lo que están presentando estas artistas. Pero bueno, era ponerlas un poco en contexto también, ¿no? Y como les decía, bueno, elegí algunas y otra que me pareció muy interesante fue Song Wi Kim, coreana, que vive en París desde los años 70. Y me gustó esto que ella dice, le dije a la gente en la década del 70 que ser vanguardista no se trata de hacer cosas raras, ¿no? No se trata de quién dice qué más alto que nadie, se trata de comunicar y preguntar qué se puede hacer para crear un mejor valor en el futuro. Me llamaron arrogante y dijeron que las mujeres, especialmente las jóvenes y las niñas, no deberían hablar en voz alta como yo. Es bien interesante lo que ella propone, porque también ella viene de una sociedad donde el trabajo y el trabajo duro y el éxito académico son, y además también en la clase social donde ella nació, son muy importantes, ¿no? Entonces, que ella proponga el tema de que en realidad la productividad, ¿no? Debería ser puesta en cuestión y que tenemos como derecho y tenemos que dar un espacio a la pereza, es bien interesante, ¿no? Por eso tiene una obra, en realidad son muchas obras como que se juntan de alguna forma con estas nubes perezosas, lazy clouds, que hablan de eso, ¿no? Como de ese tiempo que se necesita como para simplemente mirar las nubes, ¿no? No, em, son situaciones, ¿no? No hay un decir, hay simplemente un como dejarse ir. Es muy interesante toda la colaboración que ella ha tenido, además con filósofos, con diálogos. En un momento ella dejó de hacer como instalaciones y más bien eh, se dedicó al video, y muchos de sus videos son justamente diálogos con Derrida, con otros filósofos, ¿no? Como tema de unas conversaciones, de unos diálogos donde se pregunta, ¿no? ¿Qué es el arte en este momento? ¿Y qué es lo que el arte nos puede aportar para hacernos más humanos, ¿no? Y esta es Beatriz González, es colombiana, también habíamos visto una obra de ella. Ella también, muy interesante, no da clases de arte, sino que da clases de historia del arte. Pero no enseña a pintar, ¿no? Y ella dice que la obra de arte sirve como reflexión histórica. Quizás recuerden que vimos esta obra de ella que se llama Los suicidas de Cisga,
que es del 65, donde a partir de una historia de un doble suicidio de una pareja que básicamente él no tenía confianza en el futuro, sino que lo veía como que el futuro iba a ser una cosa catastrófica, se tiran a esta represa de Cisga, y antes se hacen retratar juntos con estas flores. Lo que sucedió fue que había un diario, que es el vespertino, que está sobre izquierda, que tenía una fotografía, tenía la copia de la fotografía. Pero otro diario, creo que era un diario como con menos recursos, lo que hizo fue tomar una fotografía de la fotografía del diario y publicarla. Y a partir de ahí, Beatriz González, ¿no? De esa fotografía como fotografiada, ¿no? Que aplanó absolutamente, ¿no? Dejó sin volúmenes a las figuras, elaboró esta serie, que son 3 obras sobre los suicidas de Cisga, que fue la obra que la puso, digamos, como en el ojo, gracias a Marta Traba, la crítica, ¿no? Como en el ojo, y ella ha seguido desarrollando también una obra que tiene mucho que ver con el tema de preguntarse, ¿no? Por los derechos de las mujeres, por temas que tienen, ella viene de una familia política, ¿no? Por la política, o sea, tanto lo interno como lo externo. Y para cerrar, les quería mostrar a la más veterana, se llama Carmen Herrera, tiene 105 años, acá, nació en La Habana en 1915, y bueno, puse 2 fotografías, una ya en su taller, un poco más joven, y una fotografía más reciente. Carmen Herrera fue siempre una pintora hacia la abstracción, como en una especie de búsqueda casi obsesiva, diría, ¿no? de la simpleza, ¿no? de la simpleza en lo que es la resolución pictórica. Y una mujer de una enorme productividad también, que también fue reconocida muy tarde y que guardó durante muchos años, desde los años 60, ella tenía una cantidad de bocetos para unas estructuras, ¿no? Que pasaban toda esta investigación de las formas geométricas al volumen, pero que nunca había conseguido el dinero para hacerlos. Así que finalmente, en el 2019, se hacen justamente se reúnen 2 asociaciones artísticas y hacen posible, por fin, que estos bocetos se conviertan en esculturas y se ponen en Nueva York y luego se exponen en el 2020 en Houston. Es como muy impresionante, ¿no? Pensar que justamente esta mujer tuvo que esperar hasta 2017 para ver sus esculturas hechas, ¿no? Como finalmente, bueno, ahí además en Houston tenemos una obra de Calder atrás, y dice algo muy bonito, dice: el éxito se vive así, viviendo la vida, sin desdeñar la obra de otros artistas y compartiendo lo que aún podemos crear con otros. O sea, es una visión como del arte bien, ¿no? Como bien interesante, esa cosa colaborativa, ¿no? Y que también sale del tema ese, de la competencia, ¿no? Que generalmente también afecta a la obra de tantos artistas y a las posibilidades ¿no? de compartir. Así que bueno, esta era un poco nuestro paseo hoy por estas artistas, y espero que lo sigan buscando y viendo, porque me parece son todas fenomenales, y muchas realmente nosotros no las conocemos, no nos llegan. Es como una invitación también a decir, bueno, hay que seguir y no hay que rendirse, no hay que rendirse.